¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar una vez más frente a ustedes. Para aquellos que no me recuerden, mi nombre es Luis Luna Velázquez, profesor de Historia Universal. Debido a la grave crisis mundial es que aún no podemos realizar nuestras clases de manera presencial, pero como te lo dije la semana pasada, debemos ser personas generadoras de soluciones. Y a través de este medio es que estamos aprovechando para ir avanzando un poco de el desarrollo de temas que debemos realizar, que debemos ver durante el presente año. ¿No es así? Pues bien, recuerda que tú desde tu casa desde tu casa tú estás grabando, estás filmando tu propia película. ¿Te acuerdas que nuestro presidente Martín Vizcarra nos había dado una inmovilización social, ¿no? Una cuarentena, le hemos llamado, de hasta el 30 de marzo, ¿no? Y cuando apenas faltaba unos 2-3 días y ya el que menos decía, por fin, ya voy a poder salir, por fin, de repente nos mandó una ampliación hasta la primera semana de abril. Ya van 2 ya, y luego de eso, cuando ya faltaban 4 días para terminar, nos amplió la cuarentena hasta este domingo 26 de abril, ¿no? Y de esa manera ya va 3 ya. Pues bien, chicos, ustedes desde su casa dense cuenta que ustedes están filmando la película de su vida. Ustedes están haciendo historia desde su casa. La película que están grabando se titula El Coronavirus, la cuarentena, tercera temporada. ¿No es así? Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Quién viene a ser el villano de esta película? COVID-19. ¿Quién viene a ser el inocente, la víctima de esta película? El que tiene alguna enfermedad, ¿no es así? La persona quizás de más avanzada edad, no los viejitos, nuestros papitos de casa, los más viejitos que tenemos que cuidarlos. ¿Y quién es el héroe? ¿Quién es el personaje principal de la película? Pues tú. Tú cuidándote, tú no saliendo de casa, tú lavándote las manos, tú vigilándote que los que salen de casa siempre lleguen a desinfectarse. Tú no permitiendo que otras personas vengan a tu casa, estás siendo el personaje principal de esta película, ¿sí o no? No me vengas a decir de que, no, profesor, pero estoy aburrido, que venga mi vecina nada más para pasar la tarde conversando. O sino que este domingo mis primos vamos a... este sábado con mis primos vamos a... Mientras menos visitas recibes en casa, mucho mejor. Así, en casa solamente tienen que estar las personas que son de la casa nada más. Aquí no hay que aprovecharlo para visitas, para encuentros familiares, para nada. ¿No es así? Eso tú ya lo tienes bien en claro. Así que, chicos, a seguir grabando esta película para que sea todo un éxito el desenlace final. Listo. Dicho esto, entonces podemos empezar con la primera clase, no sin antes hacerte recordar que una vez que terminemos de desarrollar la clase con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos apuntado en nuestra pizarra, ya tú estarás en la capacidad de poder desarrollar satisfactoriamente tu libro que tienes. Dicho eso, entonces hay que recordar que la semana pasada hicimos el tema de origen del hombre o antropogénesis. Hoy tenemos que desarrollar el segundo tema. Para empezar, quiero que tú recuerdes, quiero que tú pienses un poco, y yo sé que tú te das cuenta que la tecnología con la que contamos hoy en día hace que nuestra forma de vida sea mucho mejor, ¿sí o no? Sea mucho más confortable, sea mucho más satisfactoria, ¿no? ¿Te imaginas desprenderte de toda la tecnología con la que contamos? La tecnología que tenemos hoy en día hace que nuestra vida sea mucho más relajada, mucho más feliz para muchos, mucho más dependiente también de la tecnología y también nos vuelve mucho más sedentarios, recuerda, ¿no es así? ¿Qué pasa si este domingo tú te quieres salir y... no puedes salir, ¿no? Chanfle, el coronavirus no te deja. Pero bueno, en una realidad en la cual no haya coronavirus, ¿no? Tú querías un fin de semana que estás ahí aburrido, no sabes qué hacer, sales con los amigos o sales con la familia. ¿Dónde me puedo desestresar de una semana de trabajo, de estudio? Me voy al cine. Te vas a ese lugar en el cual una enorme pantalla y una gran cantidad de butacas, puedes ver películas de terror, de acción, de romance, de ciencia ficción, de cualquier cosa que te guste, ¿sí o no? Y lo puedes ver en 2X, en 3X, 4DX, no sé qué cosa más le han sacado, pero no, es algo fantástico, ¿no es así? Para poder distraerse en una película de cine con tu cachita popcorn, con tu gaseosa, ¿no es así? Te diviertes en esos lugares. Y más aún, ya ni necesitas salir de casa ya.
Porque en tu propia casa puedes hacer tu cine o no. Tienes internet en casa y en tu televisión grande, no es así, de 45 pulgadas o no sé cuántas pulgadas que hay, ¿no? Puedes ver tu propia película. Porque ya existen las plataformas de películas o no. Cientos de películas puedes ver en tu Netflix, en tu HBO, en tu Movistar Play, ¿no? Y de esa manera tú te diviertes de lo mejor desde casa. Y si quieres comer, ya no necesitas ni salir de casa. ¿Qué haces? Delivery, ¿no? ¿Qué haces? Comida rápida, ¿no? Comida chatarra, como le llamamos muchas veces. Tienes pues el KFC, tienes Pizza Hut, tienes McDonald's, tienes Bembos, un montón de lugares para comer o no. Ah, yo sé que más de uno ya me está odiando, ya está diciendo, profesor, vamos cuánto tiempo sin salir de casa y usted me viene a hablar de todo aquello que estoy renunciando ahora. Pues sí. ¿Y qué más nos da la tecnología? La tecnología nos da algo de lo cual si no te puedes desprender tú, joven adolescente, tú, alumno de quinto de secundaria. Yo sé que la mayoría, no todos, pero la mayoría no puede desprenderse del internet. Las redes sociales. ¿Cómo se llama esa red social que te hace creer que tú tienes un montón de amigos, que eres muy querido? Ah, el Facebook, ¿no es así? Correcto, el Facebook, por ejemplo, ¿no es así? ¿Cómo se llama ese otro mecanismo que utilizas, esa aplicación que utilizas en la cual te hace creer que eres muy fotogénico, muy guapo, que tienes muy buenas fotos? Ah, el Instagram, ¿sí o no? Y la otra que te hace pensar de que eres muy buen crítico, que sabes dar opiniones acerca de los problemas que dan en la sociedad. El Twitter, ¿no es así? El Twitter muy... Entonces, tú tienes todo esto, ¿qué más tienes? Tienes el YouTube, tienes el WhatsApp, tienes el Snapchat, tienes ¿cómo se llama ese otro? TikTok, ¿no? Tienes un montón de cosas en los cuales te diviertes con la tecnología de hoy en día. Ahora tú, imagínate, solo imagínate, por favor, para que no te me desmayes, imagínate que de un momento a otro nada de esto existe. Imagínate que se van los cines. Chao. Imagínate que se van los lugares de comida rápida. No existen. Imagínate que se van las redes sociales. Imagínate que se va todo aquello que tú disfrutas y lo cual estás acostumbrado. Imagínate que no exista, no solamente eso, sino que no exista el asfaltado en las calles, que no existan las casas de material noble. Y por último, imagínate que no existe el alumbrado, que no exista la electricidad, que no exista la iluminación. Ah, profesor, ¿y usted a dónde me quiere mandar con todo esto? ¿Cómo voy a vivir en medio de todo eso sin nada? Pues así se originó la vida del hombre, ¿sí o no? Así se originó nuestra vida, sin nada de la tecnología que tenemos, en medio de la nada, en medio de las piedras. Tu mejor arma, una piedra y un palo. ¿No es así? ¿No? ¿En qué pensabas en el día a día? No pensabas en con quién voy a conversar mañana, quiénes me van a agregar, sino qué voy a comer mañana, ¿sí o no? Tu mejor distracción no era pues publicar en tu muro, no era pues grabarte algún video, sino era elaborar tu arte en las paredes, ¿no es así? En otras palabras, estoy remontándome a los tiempos del inicio del hombre, ¿no? Nos estamos remontando a hace más de miles de años atrás. Estamos hablando acerca de la prehistoria. Quiere decir que la prehistoria viene a ser aquella etapa de la historia del hombre que abarcó millones de años y en los cuales el hombre vivía rodeado solo de la naturaleza y a la naturaleza se debía. No había más complicación que esa. En cambio, hoy en día la tecnología, te das cuenta cómo nos ha vuelto muy, muy holgazanes, ¿no? Nos ha dado un tipo de vida mucho más sedentaria y más separada, ¿sí o no? ¿Cuál es el momento en el cual pasas más cerca de tu familia? A ver, dime. Piensa. Ah, pero eso está fácil. Yo paso con mi familia siempre en Navidad. No. Yo paso siempre en mi cumpleaños, ¿no? Hoy en día los adolescentes ya quieren estar con los amigos más que con la familia en sus cumpleaños. ¿Sabes cuál es el momento? En mis tiempos, ¿sabes cuál era el momento? ¿No? Porque yo hace unos añitos atrás nada más era jovencito. En mis tiempos, ¿sabes cuál era ese momento en el cual la familia paraba más junta? Cuando se iba la luz.
Era como regresar a la prehistoria, cuando no había luz. Porque cuando no había luz, todos en una sola habitación se juntaban. Papá, mamá, hermanos, ¿no? No había la necesidad ni la desesperación de ir a ningún otro lugar porque no había nada, pues. No había nada. Entonces ahí contándonos historias, quizás algún chismecito, algo, pero estábamos todos ahí como familia. Regresaba la luz y ¡fu! Todos a sus respectivos lugares, ya donde siempre paran, ¿no es así? Entonces, de esa manera es que toda esta tecnología nos ha vuelto de esa manera. En cambio, en la prehistoria no existe nada de esta tecnología. El hombre es primitivo, el hombre habita en las cuevas, el hombre practica el arte rupestre, el hombre se dedica a la cacería, a la pesca, a la recolección, el hombre busca de qué alimentarse el día a día y para siempre en grupo, siempre para en familia, ¿no es así? No hay mayor preocupación que eso, más que la alimentación, más que adaptarse a la naturaleza. Lo que tenemos que ver ahora, chicos, es efectivamente ello, la prehistoria. ¿Listo para empezar la división de la prehistoria? Acompáñame por acá, por favor. Ven por acá. Bien, chicos, volvemos acá, mira, regresamos aquí y puedes percatarte que en la parte superior tenemos una línea de tiempo. Una línea de tiempo. Esta línea de tiempo va a abarcar la existencia del hombre. Tú debes recordar que el tiempo de vida del hombre en este planeta abarca aproximadamente 2.500.000 años. Y todo el tiempo se divide en dos periodos. Se divide en dos tiempos, en dos etapas, llamadas la prehistoria y la historia, ¿sí o no? La actualidad nosotros vivimos en la historia. Quiere decir que, mira, desde esta línea verde hacia adelante, esto se llama la historia, ¿ok? Esto es la historia. Esto es algo que vamos a estudiar más adelante todavía. Y vamos a ver de que la historia se divide en edades, ¿sí o no? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Pero antes de la historia, esto es la historia. Todo esto que tú ves acá, todo esto, mira, esta es la primera etapa. Y esta primera etapa recibe el nombre de la... ¿Te acuerdas de qué? De la... Obvio, ¿no? Si eso es la historia, entonces esto viene a ser la prehistoria. Definimos. ¿Qué cosa venía a ser la prehistoria? Venía a ser la primera etapa del tiempo de vida del hombre. ¿Cuánto? ¿Desde qué acontecimiento? ¿Qué acontecimiento? La prehistoria se inicia hace aproximadamente 2.500.000 años. ¿Sí? 2.500.000 años cuando surge la especie humana, ¿no? A partir del Homo habilis hacia adelante, eso viene a ser la prehistoria. Y desde ahí tenemos que estudiar, ¿no es así? Y... ¿hasta cuándo es? Hasta aproximadamente, aquí mira, aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. En algunos libros vas a encontrar que dice 4.000 antes de Cristo, ¿ok? Son fechas aproximadas, ya que más o menos entre esas fechas, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo que el hombre inventa? La escritura, ¿sí? Se da la invención de la escritura. Y el primer tipo de escritura que existió se le conoció con el nombre de la escritura cuneiforme, es decir, en forma de cuña. El primer tipo de escritura fue creado por un pueblo llamado los sumerios de la región de Mesopotamia y eran pues pequeñas cuñas que eran elaborados inicialmente en arcillas y luego fueron elaborados en enormes bloques de piedra. A partir de ese tipo de escritura en forma cuneiforme hasta el tipo de escritura que hoy en día podamos contar. Por lo tanto, si a la pregunta fuese ¿qué acontecimiento es el que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia? Ya sabes, ¿no es así? Es la invención de la escritura, lo que marca el paso de la pre hacia la historia. Ahora, como te das cuenta, la prehistoria es un tiempo que dura demasiado. Mira, desde hace 2.500.000 hasta hace 3.500 antes de Cristo. Quiere decir que la prehistoria tiene más de 2.400.000 años. Entonces es inmenso comparado a la historia, que solamente tiene aproximadamente unos 5.500 años más o menos. Entonces 5.500 años y el otro tiene pues más de 2.400.000. Pues resulta que esta prehistoria, que es la primera etapa, a su vez nosotros la dividimos, ¿no? Nosotros la dividimos en edades, en 2 edades para ser exacto. Hay un personaje que es considerado el padre de la prehistoria. Hay un francés que es de profesión geólogo, ¿no? Y es considerado uno de los primeros arqueólogos
de toda la humanidad. Este personaje se llamó Jacobo, o Jacob, como le quieran llamar, Jacobo Bouch de Perthes. Y este señor es considerado el padre de la prehistoria. Ahora, si la pregunta, profesor, ¿y quién es considerado el padre de la historia? Ese es un griego llamado Herodoto, pero eso lo vamos a mencionar después todavía. Ahorita lo que nos interesa es que en la prehistoria, Jacobo de Perthes fue un francés a través de sus estudios, él concluyó de que la primera especie humana apareció a fines del Pleistoceno, y tuvo mucha razón. A partir desde el Pleistoceno, o como se le llamaba también el tiempo del Cuaternario, es que la especie humana estaba surgiendo, y eso este señor lo estaba fundamentando en su mayor obra, que recibía el nombre de Antigüedades. Así es el nombre de su obra, Antigüedades, ¿sí? Célticas. Antigüedades célticas antediluvianas. Esa es su obra principal, ¿ok? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Sí? Pues continuamos acá entonces. Mira, sucede que la prehistoria a su vez se divide en dos edades. Mira, aquí una edad y la otra edad. Te das cuenta que la primera edad es la más prolongada, ¿sí? Pues resulta que la primera edad se caracterizó por la utilización de la piedra en la vida diaria del hombre. De ahí a que le hayamos dado ese nombre, ¿sí o no? Esta primera edad recibe el nombre de la edad de piedra. ¿Por qué se le llamaba edad de piedra? ¿Por qué? Dime tú. Armas de piedra, correcto. Utensilios de piedra, correcto, ¿no? Sus casas de piedra, correcto, ¿no? Papel higiénico de piedra. No, tampoco, pues no. Pero con el paso de miles de años después, esa piedra fue reemplazada por otro elemento para elaborar las herramientas, los utensilios. Un elemento que fuese mucho más resistente. Estamos diciendo de el metal, ¿sí? La edad de los metales. Aquí miren, la edad del metal. Conclusión, la prehistoria se divide en dos edades, ¿no? Edad de piedra y edad de los metales. Quien hace esta clasificación va a ser un personaje danés llamado Christian Johansen Thomsen, ¿no? O simplemente Christian Thomsen. Este personaje, danés, elaboró la clasificación y dividió a la prehistoria en tres edades. Edad de piedra, a la otra le llamó edad del bronce y la edad del hierro. Y tanto el bronce y el hierro se clasifican como metales, por eso que hoy en día le llamamos de esta manera, edad de piedra y edad de los metales. Ahora, las dos edades a su vez se dividen en periodos, ¿sí? Se subdivide en periodos. La edad de piedra, por ejemplo, que es todo esto, te das cuenta que se subdivide en tres. Mira, 1, 2, 3. Lubbock, ¿ok? Lubbock es el nombre de este señor de un inglés, John Lubbock. Es el personaje que dividió a la edad de piedra en periodos. John Lubbock, ¿no?, dividió a estos periodos con los nombres de... Al primer periodo de todos le dio el nombre de la piedra antigua, porque sucede que el trabajo de la piedra era aún muy rudimentaria, se le dice piedra tallada todavía. Entonces, como la piedra no está muy bien trabajada, a eso le llamamos el tiempo de la piedra antigua. Y sucede que piedra significa lítico y antiguo significa paleo. Por lo tanto, estamos frente al periodo del Paleolítico, muy bien, paleolítico. Pero luego este inglés John Lubbock, ¿no?, se percata de que hay otro tipo de piedras que eran mucho mejor trabajadas, mejor elaboradas. Era un tipo de piedra pulida. Entonces, al tiempo de la piedra pulida, que era mejor elaborada, a ese tiempo le vamos a dar el nombre de el Neolítico. ¿Por qué Neolítico? Porque sucede que neo significa nuevo y lítico significa piedra. Por lo tanto, es el tiempo de la piedra nueva, ¿sí o no? Tiempo de la piedra antigua, cuando la piedra aún era... Lo voy a poner acá, ¿ya? Cuando la piedra aún era
tallada, y un tiempo de la piedra nueva en el cual el trabajo de la piedra ya estaba mejor, es decir, era un tiempo de la piedra pulida, así se le llama. Profesor, pero profesor, está dejando usted algo en medio. ¿Y qué cosa pasa aquí? ¿Qué cosa es esto que no está poniendo en el paleolítico ni en el neolítico? Sucede que esto de acá es una, mira acá, sucede que eso es una transición. Una transición. ¿Saben qué es una transición o no? ¿Sí? ¿Han escuchado qué es una transición? Una transición, para aquellos que no recuerden, una transición es aquel tiempo de cambio. Es aquel tiempo en el cual tú estás aún practicando costumbres, ¿sí? Costumbres de un tiempo pasado, pero al mismo tiempo ya estás practicando costumbres nuevas que van a ser parte de tu vida de ahí en adelante. Es un tiempo de cambiar algo, es un tiempo de transición, se le dice. Por ejemplo, chicas, ustedes recordarán quizás, ¿no? Una chica, por ejemplo, empieza a recordar, ¿no? Cuando termina con su enamorado. Cuando termina con su enamorada, dice, ¿no? Ay, sí, no, sí, yo estuve con él, con Pepe Lucho, pero Pepe Lucho, no, él me celaba mucho, no, sí, era muy malo, no me sacaba ni a la esquina, no, entonces, bueno, por eso terminé con él, dice, ¿no? Pero en cambio el otro, ¿no? El nuevo. En cambio, él sí me saca a pasear, me lleva al cine, me lleva a comer pollito, se preocupa por mí, ya está pensando en otro, ¿sí o no? Es aquel momento en el cual deja de pensar en el ex, porque ahora ya está pensando ya en el nuevo pretendiente, ¿sí o no? Esa es una etapa de transición que estás pasando, ¿no es así? Es una etapa de cambio. Tiempo atrás, por ejemplo, nosotros tuvimos un presidente llamado Valentín Paniagua, no sé si has escuchado. Valentín Paniagua llevó a cabo un gobierno de transición, un corto periodo, unos meses nada más, en el cual él gobernó, pero gobernó para pasar del gobierno de Fujimori y convocar elecciones para que llegue al gobierno Alejandro Toledo. Quiere decir que Valentín Paniagua llevó a cabo un gobierno de transición entre un gobierno largo que algunos le han llamado dictadura, desde una dictadura hasta el regreso a la democracia. Entonces, eso es una transición, un tiempo de cambio. Por lo tanto, esto de aquí es un tiempo de transición, un tiempo en el cual aún practicas características del paleolítico, pero al mismo tiempo estás practicando características del neolítico, ¿no? Que van a ser parte de tu vida de ahí en adelante. En otras palabras, a este periodo se le conoce con el nombre de periodo de, ¿cómo se le llamará la transición? Si este es paleolítico, me dijo que lítico es piedra y paleo antiguo, y neo es nuevo. A ver, piedra antigua, piedra nueva, entonces acá ¿qué estará? ¿Media piedra? No, pues ¿cómo está en media piedra? No, mejor suena piedra media, ¿sí o no? Es el tiempo de la piedra media. Y medio significa meso. Por lo tanto, este es el tiempo del mesolítico. Muy bien, tiempo del mesolítico. De esa manera te das cuenta que la edad de piedra se divide en periodo del paleolítico, periodo del mesolítico y periodo del neolítico. Miles de años después, estamos frente a la edad del metal. Y sucede que la edad del metal, mira por aquí, la edad del metal también se subdivide en dos periodos. Un primer periodo que se le conoce con el nombre de periodo del bronce. Y un segundo periodo que se le llama el periodo del hierro, que era un metal mucho más resistente. Ahora, por ahí si alguien me pregunta, profesor, pero yo he leído en mi antiguo libro que dice que la edad del metal no se divide en dos, se divide en tres. Tiempo de el cobre, el bronce y el hierro. ¿Y ahí dónde está el cobre, profesor? No le está poniendo. Es que sucede, hijo, que el tiempo del cobre hoy en día se le considera solamente como un tiempo de transición. Quiere decir que durante este tiempo, mira acá, durante este tiempo que se utilizó todavía la piedra, también se empezó a utilizar el metal cobre. Por lo tanto, como se utilizaba el cobre todavía con la piedra, a eso se le llama un tiempo de transición. Es un tiempo de transición. Durante ese tiempo, que está ahí de otro color de verdecito, ya se utilizaba el metal. Un metal
cobre, pero al no ser muy resistente, no servía para hacer herramientas o armas muy fuertes. Por eso es que al poco tiempo se reemplazó por el bronce, ¿sí? Hoy en día el cobre no es tomado como un periodo de la edad de metal, sino un tiempo de transición nada más. Por eso que también recibe otro nombre. Mira, acá lo voy a poner en la parte superior. A esto de acá, este verdecito, también se le conoce como el tiempo del cuprolítico. ¿Sí? ¿Por qué el tiempo del cobre, a ese tiempo de transición para pasar de la piedra al metal? ¿Por qué ese tiempo de transición llamado cobre? ¿Por qué también se le llama cuprolítico? Porque cupro viene de cobre y lítico viene de piedra. Es el tiempo en el cual se utiliza todavía la piedra y el cobre, pues, ¿ok? Listo. Muy bien. Igual que acá, mira, el mesolítico lleva otro nombre. El mesolítico también se le llama el neolítico, que significa sobre la piedra, es decir, sobre el paleolítico, ¿ok? ¿Listo? ¿Sí? ¿Me entendiste? Ok, continuamos. Ahora, ¿cuándo empieza la prehistoria? Dijimos, hace más de 2.500.000 años. ¿Cuándo surge aquí? La humanidad, ¿no? Entonces todo empieza de ahí. Surge el hombre, surge la especie humana. Desde ahí empieza la prehistoria. Ahora, la prehistoria, ¿en cuántas edades se divide? En dos, profesor: edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra, ¿en cuántos periodos se divide? En tres: paleolítico, mesolítico, neolítico. Cuando la pregunta fuese, ¿cuál es el tiempo de transición para pasar de la piedra al metal? Ah, ya, el tiempo del cobre. Muy bien. ¿Cuál es el acontecimiento que marca el paso de la prehistoria a la historia? Ah, ya, la invención de la escritura. Ok. ¿Cuál es el primer tipo de escritura que existió en la humanidad? Ah, profesor, lo dijo hace un momento, la cuneiforme. ¿Es así? La que fue creada por los sumerios en la región de Mesopotamia, correcto. ¿Quién es considerado el padre de la prehistoria? Ah, profesor, Jacobo de Perthes, ese francés, el geólogo, uno de los primeros arqueólogos, ¿no es así? Te dije, muy bien. ¿Cuál es la obra cumbre de Jacobo de Perthes, en la cual nos habla acerca de en qué momento surgió la humanidad? Se le llama Antigüedades Célticas Antediluvianas, ¿no es así? Muy bien. ¿Cómo se llama el personaje que dividió la edad de piedra, que dividió la prehistoria en edad de piedra y en edad de bronce y hierro? ¿Te acuerdas cómo se llama? No está ahí, ¿ya? Yo no lo he puesto. ¿Cómo se llama? Christopher Thomsen, ¿no? Christopher Johansen Thomsen, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama el personaje que divide la edad de piedra en paleolítico y neolítico? También te dije su nombre. ¿Cuál es? Un inglés. John Lubbock. ¿Correcto? Listo. Supongo que ya tienes apuntado eso. No está acá. No lo he escrito. Ya lo tienes apuntado tú. Continuemos. Ahora, lo que viene a continuación es resaltar las características más importantes del hombre durante estos tiempos, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de un ser humano de tiempos primitivos, un hombre que no vive con la tecnología que tienes hoy en día, por lo tanto es un hombre que vive con la naturaleza. Tú te das cuenta que la necesidad básica del hombre, ¿cuál es? ¿Te escucho? ¿Cuál es? El alimentarse, muy bien, el alimentarse, el comer, es decir, el buscar comida. Por lo tanto, el hombre, como necesita buscar alimentos, siempre tiene que ir buscando alimentos de un lugar a otro, ¿no? Y a ese tipo de hombre que se desplazaba de un lugar a otro sin un lugar fijo donde vivir, recibía el nombre de nómada, ¿no es así? Quiere decir que el hombre, la especie humana, cuando hablamos de hombre nos referimos tanto a varón y mujer, ¿no es así? Muy bien. Entonces, la especie humana cuando surge en el planeta, su necesidad básica es alimentarse, por lo tanto se desplaza de un lugar a otro, no tiene un lugar fijo donde vivir, es nómada, ¿no es así? Es nómada. Como es nómada, ¿no es así? Va de un lugar a otro, se dedica principalmente a tres actividades. 1, la caza. 2, la pesca. ¿Te imaginas solo cómo era esto? No, pues, así no, tampoco, pues, ¿no? Estamos hablando de un hombre de la prehistoria. A ver, la cacería, la pesca. ¿Y cuál es la otra actividad?
Y la recolección, correcto. Y la recolección de frutos, ¿sí o no? Y la recolección. Por lo tanto, la especie humana vive a expensas de lo que le da la naturaleza. Y eso tiene un nombre. Eso se le conoce con el nombre de economía parasitaria. Economía parasitaria. ¿Sabes lo que es un parásito? No. Una especie que vive a expensas del trabajo de otro. Sucede que en esos tiempos el hombre primitivo tenía una economía de subsistencia, necesita buscar para subsistir y eso lo hace solo a través de lo que le da la naturaleza. No sabe producir sus propios alimentos, por lo tanto estamos hablando de una economía parasitaria. Si estamos diciendo que el hombre para de un lugar a otro buscando alimentos, entonces no tiene un lugar fijo donde vivir, no tiene por qué elaborar una construcción, una vivienda. Solamente necesita un lugar donde alojarse, donde abrigarse y donde pasar la noche. En otras palabras, donde pernoctar, donde pasar la noche, ¿no? Te escucho. ¿Dónde pernocta el hombre primitivo? ¿Te acuerdas? Pernocta en las cuevas, correcto, ¿no? En las cuevas. ¿Y cómo se le llama al hombre que habita en las cuevas? Tiene un nombre. Ese que habita en las cavernas. ¿Te acuerdas? Cuidado y me digas cavernícola. Cuidado, me dices esa palabra. ¿Cómo se le llama al hombre que habita en las cavernas? Se le llama, te ayudo, empieza con T. ¿Te acuerdas? Ya, te doy una ayuda mayor ya. Empieza con T, empieza con troglo y termina en dita. Correcto, muy bien, troglodita, ¿no es así? El hombre que habita en las cuevas. Ahora, este hombre que habitaba en las cuevas, a la hora de alimentarse no salía a cazar solo, sino salía en grupo, porque tome en cuenta que el hombre de esos tiempos, el hombre de hace más de 2 millones de años atrás, vive en un tiempo en el cual existen animales de gran tamaño, lo que se conoce como la megafauna. ¿Sabes qué es la megafauna? No, animales de gran tamaño que habitaron la Tierra durante el tiempo del Pleistoceno. ¿Has escuchado cuáles son animales? Por ejemplo, ¿has escuchado el mamut o no? O mamut o mastodonte. El tigre dientes de sable, ¿esto era ayer o no? ¿Conoces a Manito? ¿Conoces a Diego? Ya, esos, pues así, ellos son parte de la megafauna. Entonces, como estos animales son los que habitan en esos tiempos, por lo tanto, el hombre que sale a cazar no sale solo, sino sale en grupo, ¿no? Muy aparte que vive en grupo también, se le llama bandas a los grupos que siempre van de un lugar a otro, ¿no? Y en grupos. Ahora, antes de salir a cazar, el hombre primitivo escenificaba en las paredes, graficaba en las paredes lo que iba a hacer, es decir, escenas de caza. Eso que grafica en las paredes recibe el nombre de pinturas rupestres, es decir, en la pared, muy bien, correcto. Es decir, el hombre antes de salir a cazar, ¿qué cosa hacía? Publicaba en su muro. ¿Sí o no? Publicaba en su muro, ¿eh? Desde esos tiempos ya. Veamos acá, ayúdame. ¿Qué cosa practica el hombre? En las paredes, ¿qué practica? El arte rupestre. Ahora, si la pregunta fuese, ¿y qué cosa es lo que se edifica en ese arte rupestre? Escenas de cacería, ¿sí o no? El arte rupestre. ¿Cómo se viste? Si vive de la naturaleza, vive cazando, pescando, ¿no es así? Vive recolectando, entonces esto se viste con pieles de animales, ¿no es así? No animales, no sabe todavía producir o elaborar sus propias prendas de vestir, ¿sí? Se hace de esta manera, se viste con pieles de animales. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Me estás entendiendo? ¿Cuál es el grupo social que forman estos individuos? ¿Te acuerdas? Dijimos, se agrupan en bandas, correcto, se agrupan en bandas. ¿Y cómo viven ellos? Viven todos, y todo lo que produce la banda, todo lo que consiguen es para todo el grupo, ¿no? No es que lo que yo conseguí solo es para mí, no es lo que yo conseguí solo para mi esposa, para mis hijos, no, es para toda la banda, para todo el grupo humano. Por lo tanto, no existe la propiedad privada, ¿no es así? A eso le hemos dado el nombre de comunidad. Vive en comunidad primitiva, ¿ok? Se le ha dado ese nombre, comunidad primitiva. Convive con animales de gran tamaño, inmensos. A eso se le llama la megafauna.
Ok, la megafauna. Y sucede que la megafauna existió en la Tierra durante un tiempo que la geología le da el nombre de Pleistoceno. ¿Ok? Vive durante el Pleistoceno. Bien, estas son las características esenciales acerca del hombre durante el tiempo del Paleolítico. Ahora, también hay que tener en cuenta que el Paleolítico es el periodo de mayor extensión, ¿no es así? Mucho más que el Mesolítico y el Neolítico. Por eso es que el Paleolítico también tiene sus fases. El Paleolítico se subdivide y vamos a ver ahora cómo es que se subdivide el Paleolítico, ¿sí? Veamos por acá. Volvemos acá, miren, volvemos acá. Te dije que el periodo del Paleolítico, que es el periodo con una mayor extensión de tiempo, se subdivide. Mira, aquí vamos a poner. Recuerda que la palabra paleolítico significa paleo, antiguo, y lítico, piedra. Pues bien, el periodo de la piedra antigua o paleolítico se subdivide en paleolítico inferior, que es el más antiguo y resulta que es el más prolongado de todos. Aquí te lo estoy poniendo, es el más prolongado. Abarcó desde hace 2.500.000 años, que es el tiempo en el cual aparecemos en este planeta, hasta hace 125.000 años. Sucede que durante ese tiempo del Paleolítico inferior existió en la Tierra las primeras especies humanas, las más antiguas de todas. Pues, por ejemplo, apareció durante este tiempo el Homo habilis, que ya hemos hablado acerca de él, ¿no? El del dedo ponible. También durante este tiempo existió en la Tierra el llamado Homo erectus, Homo erectus, o también conocido como hombre erguido. Pero también existieron otras especies, como por ejemplo el Homo ergaster, el Homo heidelbergensis, el Homo antecessor. Estos son los más conocidos, ¿sí? Y sucede que durante ese Paleolítico inferior es que aparece el fuego, ¿no? Una característica de este tiempo es que aparece el fuego. El fuego es muy importante, ¿no es así? Porque el fuego, ¿qué cosa te permite? No solamente te permite cocer tus alimentos, la carne, para que de esa manera tengas una mejor digestión y se desarrolle mejor tus órganos internos, sino también aparte de ello te sirve para la protección, ¿no? Para que te protejas de animales salvajes y también para que te abrigues, ¿no? Para el abrigo también sirve entonces el fuego, ¿ok? Sirve como un arma entonces. Miles de años después y cuando se están extinguiendo uno a uno el habilis, el erectus, el heidelbergensis, etc., vamos a llegar a un tiempo que se le ha dado el nombre de el Paleolítico Medio. Y sucede que el Paleolítico Medio dura desde hace 125.000 años hasta aproximadamente 30.000 años. Los libros muchas veces difieren en fechas. Algunos te ponen quizás 30.000, otro te va a poner 28.000, otro te va a poner 25.000. Recuerda que estas fechas son cálculos. Ha pasado hace tanto tiempo que no puedes tener con precisión un año, ¿no? Además, los acontecimientos se dan a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, aproximadamente estas son las fechas para que nos guiemos. Y durante ese Paleolítico Medio, en la Tierra apareció el llamado Homo neanderthalensis. Lo que antes llamábamos solamente Homo sapiens, hoy en día se le llama así, ¿no? Homo neanderthalensis. Y durante ese tiempo se dieron muchas características como por ejemplo, las primeras creencias religiosas aparecen, o si no, aparecen también los primeros entierros humanos. También se da durante este tiempo. Miles de años después, y ya extinto el Homo neanderthalensis, es que llegamos a un nuevo tiempo de la prehistoria conocido como el Paleolítico Superior. Es el que menos tiempo dura, de hace 30.000 años hasta hace 12.000 años antes de nuestra era aproximadamente. A este tiempo del Paleolítico Superior también se le conoce como la Edad del Reno, debido pues a la gran proliferación de este animal sobre la tierra y debido a que la dieta diaria, la cacería, se hacía principalmente sobre este tipo de animales, la Edad del Reno en estos tiempos. Resulta que durante este tiempo la especie humana que apareció y evolucionó fue la nuestra, ¿no? El Homo sapiens sapiens. Hoy en día simplemente le llaman Homo sapiens. El Homo sapiens.
Por lo tanto, una característica del Homo sapiens o Homo sapiens sapiens era, por ejemplo, que practicaba el arte rupestre, ¿sí o no? Otra característica, que este hombre podía realizar grandes trayectos y de esa manera es que llegó a poblar América, ¿no? Entonces acá le ponemos como una característica que practicó el arte en las paredes, que se le llama arte parietal. Y también, ¿te acuerdas el otro tipo de arte que te mencioné? Que era unas estatuillas de mujeres esbeltas, desnudas, que representaban la fertilidad, ¿no? La que se llamaban las Venus, ¿no? Las Venus. Ese es otro tipo de arte que se está practicando en el superior. Listo, chicos. Entonces, esto viene a ser la división del Paleolítico en un inferior, medio y superior. Tiempo en que aparece el fuego, tiempo en el cual se dan los primeros entierros humanos y tiempo en el cual aparece el arte. ¿Ok? Listo hasta acá. Pasemos entonces al siguiente periodo. Vayamos a la transición. ¿Ven por acá? Bien, decíamos que durante el Paleolítico, el cual viene a ser el periodo más dilatado, es decir, más extenso durante la prehistoria, se subdivide en Paleolítico inferior, medio y superior. También hemos dicho que durante el Paleolítico el hombre es nómade, ya que debe buscar sus alimentos, caza, pesca y recolecta, y habita en las cuevas, por lo que se le llama troglodita, y en dichas cuevas él practica el arte rupestre, escenas de cacería para que luego, cuando el grupo, porque sale en grupo, va a cazar animales de la megafauna, ya que estamos durante el Pleistoceno, pueda irle bien en la cacería, y lo que case va a ser para todo el grupo, es decir, comunidad primitiva, ¿no es así? Al pasar miles de años después, porque esto es un proceso de miles de años, ¿no? Tras pasar miles de años después, llegamos a un tiempo de transición en el cual la diferencia del trabajo de la piedra va marcando un avance tecnológico. Esto fue una pregunta de examen de San Marcos, ¿no es así? En el paso del Paleolítico al Neolítico, ¿qué factor predominante de cambio es lo que vemos? Vemos que hay un cambio en el factor social, en el factor religioso, en el factor político, en el factor tecnológico, y resulta que la respuesta era esa última. Vemos un gran cambio en el factor tecnológico, ¿no? Porque estamos viendo que va avanzando en cuanto al desarrollo del trabajo en la piedra. Ahora, por ahí alguien me dirá, profesor, pues solamente es una piedra, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, claro, es solamente una piedra, pero en esos tiempos primitivos es lo que más utilizaban para sus armas, para sus herramientas, para sus utensilios. Es básico la piedra entonces. Y el ver un mayor grado de desarrollo, ahí estamos viendo que su tecnología va mejorando, ¿ok? Por lo tanto, el tiempo de la piedra tallada o piedra antigua ya quedó atrás. Ahora estamos en una transición en la cual el hombre está poco a poco dejando de lado las características del Paleolítico para tomar nuevas características que van a predominar en el Neolítico. Por eso que decimos que es una transición, ¿sí? Por ejemplo, durante el Mesolítico, ¿no? Durante el Mesolítico, cuya palabra significa piedra media, ¿no? El hombre sigue yendo de un lugar a otro buscando alimento, pero con la salvedad de que en ocasiones ya se queda en un lugar a vivir por una temporada y luego continúa su avance hacia otros lugares. Por lo tanto, decimos que el hombre es seminómada en estos tiempos, seminómada. ¿Por qué es seminómada? ¿Qué es lo que impulsa al hombre? ¿Qué es lo que lo empuja a ser seminómada y no seguir siendo nómada como siempre? A que resulta que algo está pasando en la Tierra. Está llegando a su fin ese tiempo de temperatura muy baja, el extremo frío, lo que se le conoce como el tiempo del Pleistoceno en la geología, está llegando a su fin. Ahora, el pequeño problema está que al llegar a su fin, el Pleistoceno, porque el Pleistoceno llega a su fin porque la temperatura asciende, es decir, va a ser más calor, porque en esos tiempos hacía mucho frío, ¿no? Entonces, cuando la temperatura asciende, estamos llegando a su fin del Pleistoceno y se está iniciando el otro periodo que es el actual, que se llama el Holoceno. Entonces, como la temperatura empieza a ascender, ¿no es así? Se empiezan a extinguir aquellos animales que estaban acostumbrados a un clima gélido, un clima muy frío. En otras palabras, al llegar a su fin el Pleistoceno, también llega a su fin, ¿qué cosa? Fin de la megafauna.
megafauna, megafauna. Se van los animales de gran tamaño. Chao, Sid. Chao, tigre dientes tigre dientes de sable. Es decir, chao, Diego. Chao, Manny. Empiezan a extinguirse los grandes animales, entonces la megafauna. Ahora, con ello hay un problema, con ello hay un gran problema, que la especie humana, ¿sí?, estaba acostumbrado como parte de su alimentación, de su dieta, comer animales de gran tamaño. Eso es lo que encontraban y eso era lo que cazaban. Pero ahora resulta que los animales de gran tamaño se están extinguiendo. Y al extinguirse, la especie humana, si quiere sobrevivir, tiene que buscar otra manera como alimentarse, otro tipo de animales. La tierra empieza a plagarse por mamíferos de menor tamaño, así como los actuales que tenemos, ¿no? Entonces, la especie humana, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar nuevas estrategias de cacería, porque los animales de menor tamaño corren más, trepan por las montañas, se escurren por los bosques. Entonces, hay que ver otra manera de cazar. Necesitamos ayuda. ¿Qué es lo que hace el hombre? Empieza con la domesticación. ¿Tú sabes por si acaso cuál es el primer animal domesticado por el hombre? ¿Sabes o no cuál es el primer animal domesticado? Te comento algo. Y esto me pasó en la academia. Yo no entiendo, en la academia, chicos mayores, 17, 18 años. Y estos chicos yo les pregunto, ¿quién sabe cuál es el primer animal domesticado? Y cada respuesta que te dan, ¿verdad? Cada respuesta, ¿no? Te dicen de todo. La llama, ¿no es así? ¿No? El cuy. No, eso es en historia en Perú, le digo, pues. Ya, está bien. Y otro me dice, el dinosaurio, me dice. Yo, ay, Dios, ¿para qué te trajeron? Dije, ¿no? ¿Cómo que el dinosaurio, hijo? Le digo, ¿cómo el dinosaurio? O sea, hay un doble error ahí. Número uno, el dinosaurio, ¿cómo va a ser domesticado? Y número dos, ¿cómo el dinosaurio va a existir cuando existía la especie humana? Espera, no creo que tú que me estás escuchando pienses de que en algún momento de la antigüedad el hombre convivió con el dinosaurio, ¿no? ¿O sí? No creo, ¿no? Porque por ahí alguno me dice, sí, profesor, en tiempos primitivos la especie humana convivió con el dinosaurio, ¿sí? ¿Usted no ha visto Jurassic Park? ¿Usted no ha visto los Picapiedras? ¿No conoce a Dino? Me dicen, decir, Dino era una mascota de Pedro Picapiedra. No, pues eso es caricatura. En la vida real, el dinosaurio nunca coexistió con la especie humana. ¿Y eso por qué? Porque cuando la especie humana apareció en este planeta, apareció en la Tierra, el dinosaurio ya no existía ya. El dinosaurio se había extinguido millones de años atrás. El dinosaurio existió durante un tiempo llamado la era mesozoica. ¿Sabes qué es la era mesozoica o no? A ver, ven para acá. La palabra dinosaurio viene de deinos, terrible, sauros, lagarto. Entonces, dinosaurio traducido significa lagarto terrible. Esta palabrita fue creado por un paleontólogo inglés llamado, que le voy a poner su nombre, por un paleontólogo inglés llamado Richard Owen. Él pues crea esta palabrita de dinosaurio para referirse a esos animales de gran tamaño. ¿Has escuchado dinosaurios, sí o no? Dinosaurio enorme, grande, ¿no es así? ¿No? Sí, todo, esos son dinosaurios, ¿no? No creo que estés pensando, pues, profesor, sí, yo conocí al dinosaurio cuando era chiquito, ahí bailaba con Barney. No, pues. Barney no, pues. Estamos hablando de dinosaurio, una criatura inmensa, de grandes mandíbulas, de grandes garras, no es así, feroz, pues. Estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de estos dinosaurios que salen en las películas, por ejemplo, ¿no? Tú estás hablándome de un dibujito que no tiene nada que ver eso, ¿ya? Entonces, mira por acá, ¿ya? Más bien el dinosaurio existió durante un tiempo en la Tierra conocido como la era mesozoica. ¿Ya? La era mesozoica. A ver,
Te hago recordar esto que la semana pasada ya te dije. La geología divide el tiempo de vida de la Tierra, lo divide en eras geológicas. La primera de todas se llama la era paleozoica. La segunda era se llama mesozoica. La tercera se llama cenozoica. Y por ahí es que aparecemos nosotros, la especie humana. Es durante el Mesozoico que existieron los dinosaurios. Por lo tanto, los dinosaurios existieron millones de años antes que la especie humana. Cuando nosotros aparecimos ya no existían los dinosaurios en este planeta, ¿ok? Y sucede que la era Mesozoica se divide en 3 periodos todavía. El primero de todos se le conoce como el periodo del Triásico. El Triásico. El segundo, que es el más conocido de todos. El segundo, que es el más conocido de todos, que se llama el periodo del Jurásico. Ah, profesor, esa es la palabra Jurassic Park. Sí, pues, no, sí, de acá, ¿no? Jurásico. Jurásico. Y la tercera que se le conoce con el nombre de Cretácico. Cretácico. ¿Ok? El último de ellos. ¿Dónde es que predominaron en la Tierra los dinosaurios? En el Jurásico, ¿sí o no? Y a fines del Jurásico, al iniciarse el Cretácico, es que los dinosaurios se extinguen del planeta. Pasan de ahí millones de años después, ahí recién aparecemos nosotros, la especie humana. ¿Correcto? Conclusión, la especie humana nunca convivió con el ser humano. O es por lo menos lo que hasta el momento se tiene prueba de ello. ¿Listo? Bien, chicos, volvemos entonces a las características. Volvemos acá. La pregunta que hace un momento te hacía entonces, ¿cuál es considerado el primer animal domesticado por el hombre? Ya sabemos que se domesticó a la primera especie animal durante el Mesolítico o Piedra Media, ¿no? Mejor lo voy a poner. Durante este tiempo esto se le llama la Piedra Media, ¿no? Tiempo de la Piedra Media, ¿no? Que es un tiempo de transición. Y entonces, ¿cuál es el primer animal domesticado? Como muchos de ustedes lo deben saber, el primer animal domesticado es el perro. Correcto, muy bien, el perro. Sí, el perro, ese animal, wow. El perro, ¿no es así? No solamente para que acompañe el hombre a la hora de cazar, su buen olfato que tiene, sino para que le sirva como compañero y alerta y alarma de cualquier otro individuo o cualquier fiera salvaje que quiera atacarlo durante las noches. El perro se convierte entonces, desde tiempos prehistóricos, se convierte en el mejor amigo del hombre, fiel compañero que hasta hoy en día todavía sigue con nosotros, ¿sí o no? Pues resulta que te cuento. Mira semejante atropello, semejante acto de indignación. Yo sé que tú, varón, que me estás escuchando ahí desde tu casa, ¿no? Te vas a sentir igual que yo de indignado. Hace unos 3 años más o menos, en una clase en la academia, ¿no? Yo preguntaba esto, ¿no? ¿Quién es el primer animal domesticado? ¿Quién sabe? ¡Ay! Lanzaban de todo, ¿no? Todo. Cualquier tipo de mongola lanzaban. Hasta que al final, desde el fondo, una alumnita, esa que le gusta sentarse al último y no escuchar las clases, desde al fondo una alumnita grita: ¡el hombre, profe! Refiriéndose al varón, ¿ah? ¡El hombre, profe! Yo no le hice caso, pero los varones del salón hubieras visto, todos, profe, profe, se va a dejar, no se va, o sea, no, diga algo, profe, no, pronúnciese, no, nos está ofendiendo a todos, me decían los chicos, ¿no? Profesor, de una vez, mira, la ventana está abierta, estamos en el 3er piso, vamos a lanzarla. No, chicos, ¿cómo la vamos a lanzar? No, luego se cae, imagínate todo lo que, ¿no? Luego, ¿quién limpia todo afuera en la vereda? No. Pero déjenme arreglar. Silencio, cállense. Shh, le digo a todos, ¿no? Y yo me acerco, ¿no? Yo me acerco ahí todo con mi cara molesto, serio, ¿no? Me acerco hacia ella y le digo: hijita, ¿qué cosa has dicho? ¿Quién es el primer animal domesticado, dices tú? Así molesto, ¿no? Y mira, bien cara dura la niña, me mira y después de sonreír y todo ella, me dice: el hombre, profe. O sea, vuelve a decir el hombre, profe. Yo, no, le digo, no. El primer animal domesticado no fue el hombre, fue el perro, que te quede claro. Y la chica me mira a sus compañeros y dice: profe, es lo mismo, profe. Me dice: uy, caray, es lo mismo. Dice: ¿cuándo? ¿Dónde se ha visto? Mira, perro igual varón. Caramba, qué semejante. Yo sé que sientes indignación igual que yo, ¿no es así? Caramba, qué tal comparación, no lo puedo creer. Resulta que en estos tiempos, entonces, el primer animal domesticado fue el perro. ¿Sí?
el domesticar el perro. Y además, en estos tiempos se inicia también, y esto es lo más importante de todo, esto es lo que nos va a volver más adelante lo que somos, esto es lo que va a permitir que hasta hoy en día vamos a subsistir, que es el aprender a producir nuestros propios alimentos, el ya no vivir solamente de lo que la naturaleza se le ocurra brindar, sino nosotros producir nuestros alimentos, claro, con ayuda de la naturaleza, eso sí, ¿no? Pero nosotros poner nuestra parte. ¿A qué me refiero? Que el hombre descubre que sembrando unas semillas bajo tierra, de ahí crecerá una planta cuyo árbol nos dará frutos, nos dará de comer. ¿Qué es lo que estaba el hombre descubriendo? Porque este es un descubrimiento, esto no es un invento, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba descubriendo? La agricultura. Pero como aún no se domina, es decir, obvio, ¿no? Como recién está apareciendo, el hombre no domina esta actividad, no puede producir en gran cantidad, el hombre no sabe que necesita tierras más fértiles, no sabe que necesita pues sembrar las semillas a cada cierta distancia, no conoce nada acerca de diferentes tipos de abono, fertilizante, entonces todavía recién está aprendiendo. Por lo tanto, a ese tipo de agricultura que recién se está iniciando, a eso se le conoce con el nombre de horticultura. ¿Ok? Por lo tanto, horticultura. Por lo tanto, si yo te pregunto, profesor, si tú me preguntas, ¿no? Si tú me preguntas, profesor, entonces, ¿la horticultura es lo mismo que la agricultura? Sí. Sí, es lo mismo. La diferencia está que horticultura es aquel tipo de agricultura incipiente, aquel tipo de agricultura que recién se está iniciando, que no se domina todavía. Por lo tanto, si bien la agricultura es algo que se va a dominar durante el siguiente periodo, es decir, durante el Neolítico, eso no quiere decir que ahí apareció. La agricultura aparece antes, aparece acaso, no aparece durante el Mesolítico. ¿Ok? Así como se inicia en la domesticación de animales, también se inicia en el trabajo en la tierra. Ahora, para poder cazar animales, estoy pasando a otro punto, para poder cazar animales, como los animales son de menor tamaño, necesita también elaborar tipos de armas mucho más pequeñas, que es lo que el hombre se empieza a especializar en hacer trabajos de piedras más pequeñas, quizás las puntas de las lanzas, quizás para los arpones. Entonces, como empieza a hacer trabajo en pequeñas piedras, a eso se le llama desarrollar el microlitismo, porque micro viene de pequeño, litismo viene de piedra. Conclusión, otra característica del Mesolítico es la práctica de microlitismo, ¿ok? El microlitismo también entonces. Miles de años después pasa y llegamos al tiempo del Neolítico, tiempo en el cual se domina ya esta actividad, ¿sí o no? La horticultura se convierte propiamente en agricultura, y que aparezca la agricultura hace que el hombre ya no tenga la necesidad de ir de un lugar a otro buscando alimento, porque ya puede producir su propia comida. Entonces el hombre ya no va a ser seminómada, el hombre se queda en un solo lugar, el hombre se vuelve sedentario y empieza a construir sus primeras viviendas, sus primeros tipos de chozas. Los primeros tipos de viviendas que ellos construyeron, que construyó el hombre primitivo, lo hicieron en los lagos o en los ríos. Sí, en los lagos, en los ríos, ponen hacia el agua, ¿no? Hacia abajo, ponen troncos como si fueran columnas, y sobre ella ponen una plataforma y sobre ella ponen su casa. Así como lo puedes ver a continuación, ahí están. Esos son los primeros tipos de vivienda, que hasta hoy en día todavía hay en algunos lugares. Por ejemplo, en la selva peruana hay muchos de estos tipos de construcciones. A esto se le conoce con el nombre de palafitos. ¿Sí? Se construyen palafitos, ¿ya? Se domina la otra actividad que va junto a la agricultura, la crianza de animales, la ganadería. Además, también practica el hombre el pastoreo, ¿sí? La artesanía, y la artesanía
a la artesanía, empieza a hacer vasijas. Las vasijas las hace por la necesidad de la agricultura. Como la agricultura empieza a producir diferentes productos, entonces el hombre necesita pues cómo desplazar, cómo llevar de un lugar a otro, y aparece la artesanía como solución para el transporte. Ahora, el hombre de este tiempo, al ser más desarrollado, ya no se viste con pieles de animales, sino aprende a elaborar sus propias vestimentas. Quiere decir que el hombre ha desarrollado la textilería, ¿ok? Y por último, una característica más del Neolítico es que el hombre aprende a elaborar construcciones de gran tamaño. A eso se le llama arquitectura megalítica. Mega, inmenso, lítica, piedra. Construcciones de gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, entre las construcciones tenemos a menir, levantar una sola piedra. Tenemos cuando levantaran 2 piedras con un techo encima, el dolmen. Luego tenemos un conjunto de dolmen y menir en forma circular, se le llama cromlech. Pues resulta que de todas las construcciones megalíticas existe en la actualidad el más famoso de todos los cromlech es el llamado Stonehenge. ¿Es así? Que hemos visto a continuación y que durante tiempo atrás compitió con nuestro Machu Picchu para ser considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Sabías o no? ¿No? ¿Sabes quién ganó en esa competición o no? Machu Picchu agarró a Stonehenge, ¿no? Lo cacheteó a Stonehenge. Pero resulta que es una gran construcción. Stonehenge es un tipo de arquitectura megalítica de tipo cromlech, ¿ok? Por último, la edad del metal se inicia con el tiempo del bronce. Resulta que el bronce es un metal puro, es una aleación. El bronce resultó pues de juntar el metal anterior que se utilizaba, es decir, el cobre más el estaño. Producto de ello nace una aleación. Quiere decir que el cobre y el estaño, ¿qué cosa hicieron? Hicieron muy bien, fusión, ¿no? Y de esa manera nace el bronce. Y justamente durante estos miles de años del bronce es que surge la escritura. Y tú ya sabes cuál es la escritura más antigua que se desarrolla, ¿no? La escritura cuneiforme de los sumerios. Es durante este mismo tiempo del bronce es que surgen las primeras civilizaciones, o también conocido como estados teocráticos. ¿Por qué teocráticos? Porque un estado teocrático es un estado en el cual quien manda, quien ordena, es un sacerdote como enviado de los dioses. Por lo tanto, los primeros estados teocráticos que surgen son, por ejemplo, los sumerios, los que inventaron la escritura cuneiforme, pues, ¿no? Los egipcios en el África, Egipto, por ejemplo. Tenemos también a China, o si quieres llamar a la India, entre los más antiguos que existe en la antigüedad, ¿ok? Eso se desarrolla durante el tiempo del bronce. Miles de años después, el hombre logra descubrir que hay un metal mucho más resistente. Para ser más preciso, fueron los hititas, ¿ya? Los hititas fueron los primeros en forjar las armas más poderosas de la antigüedad. Los hititas fueron los forjadores de hierro, un metal mucho más resistente, que al ser armas más resistentes es obvio que podían vencer o tenían una mayor ventaja sobre pueblos de armas de bronce, ¿sí o no? Por ejemplo, los hititas con sus armas de hierro invadieron la región de Mesopotamia y lograron someterla. Más adelante otro pueblo llamado los Hicsos, poseedores de armas de hierro, invadieron Egipto en un tiempo en el cual Egipto no conocía las armas de hierro y los Hicsos lograron someter a los egipcios. En otro tiempo, los dorios, otro pueblo, conocedores de las armas de hierro, invaden Grecia, ¿ya? En un tiempo en el cual vivían ahí los llamados aqueos. Sucede que los aqueos no conocían las armas de hierro. Los aqueos fueron derrotados, los dorios, sometieron Grecia. Conclusión, las armas de hierro, al ser más resistentes, no solamente te daban una ventaja tecnológica sobre un pueblo que tuviera armas de bronce, sino también que hicieron que las guerras fueran más sangrientas y hubiesen más prisioneros que se convierten en esclavos. Por lo tanto, durante el tiempo del hierro también se da una difusión de la esclavitud.
Ok, punto final. Hasta ahí estamos llegando, chicos, entonces en cuanto a lo que es la prehistoria. Espero que hayas entendido lo que hemos explicado y que te des cuenta de que hay diferentes características que predominan en cada uno de estos periodos. Por último, la prehistoria se divide en edad de piedra y edad del metal. En la edad de piedra, durante el tiempo del Paleolítico, el hombre es nómade y tiene una economía parasitaria, hasta que domina la agricultura y se convierte en sedentario y su forma de vida cambia completamente, ¿no es así? En el tiempo de metal, si bien el cobre es el primer metal utilizado, no marca un periodo debido a su poca utilización. En cambio, el bronce sí lo hace y posteriormente el hierro, que es mucho más resistente, ¿no es así? Listo, chicos, con todo esto mencionado ya estás en la capacidad de resolver todas, todas. Que no me hagas una de tu libro quiere decir que no has estado atendiendo, que no has copiado la pizarra, ¿ok? Todas puedes resolver con la clase de hoy día. Aquí nos estamos quedando, la próxima semana nos vemos con el siguiente tema, espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos, chicos, hasta luego.